El silencio que envolvió la abadía de Montecassino la mañana del 20 de julio no fue el reposo habitual de la vida monástica, sino una consigna estricta de ocultamiento. A los monjes se les impuso una orden tajante: no hablar con nadie, ni con la prensa, ni con amigos, ni siquiera con los peregrinos que en ese mismo instante ascendían la montaña para rezar a pocos metros de una presencia invisible. Oficialmente, la agenda de la Santa Sede dictaminaba que el Papa León XIV se encontraba en Castel Gandolfo, disfrutando de sus vacaciones de verano, con todas las audiencias públicas suspendidas hasta finales de mes. La fachada oficial construida para la opinión pública era impecable: mañanas de tenis, paseos y un descanso estival ordinario. Sin embargo, en una ruptura deliberada de su propio protocolo, el primer papa estadounidense de la historia subió a un vehículo sin escolta visible, recorrió hora y media hacia el sur y ascendió silenciosamente a la cumbre más disputada de la historia militar europea. Para comprender la magnitud de este gesto, es necesario confrontar una paradoja fundamental. La papacía es la institución más observada de la Tierra, donde cada movimiento es retransmitido y analizado en tiempo real. Un pontífice en el ejercicio de su poder no suele desaparecer. Los gestos públicos de los papas han sido históricamente diseñados para ser vistos, para proyectar autoridad a través de la presencia mediática. Pero León XIV hizo exactamente lo contrario. Despojó a la jornada de cámaras, anuló las notas de prensa y se redujo a la invisibilidad durante casi 4 horas. La pregunta que emerge de la propia estructura de este acto es directa: ¿por qué un líder global necesitaría esconderse para rezar? La respuesta no reside en un simple deseo de recogimiento, sino en la geografía espiritual e histórica del lugar escogido. Montecassino no es un monasterio más, es una fortaleza de la memoria occidental construida sobre las ruinas de un templo pagano de Apolo por Benito de Nurcia hacia el año 529. Allí, en medio del colapso del Imperio Romano, un joven que rechazó las armas y la política redactó una regla mínima basada en el principio ora et labora. Durante los siglos posteriores, cuando las ciudades quedaron desiertas y las bibliotecas ardieron, fue esa estructura la que preservó la memoria de una civilización, copia a copia, oración a oración. Sin embargo, el catalizador oculto que transforma esta visita clandestina en un acto de densidad política y espiritual no se encuentra en el esplendor de la fundación benedictina, sino en el registro de sus devastaciones. La montaña fue destruida y reconstruida en 4 ocasiones a lo largo de la historia: por los lombardos en el siglo VI, por los sarracenos en el IX y por un terremoto devastador en el XIV. Pero la cuarta destrucción, la más reciente, guarda un detalle que el sistema prefiere no nombrar. En el invierno de 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la abadía quedó atrapada en la línea Gustav. Ante la sospecha infundada de que las tropas alemanas utilizaban el edificio como puesto de observación, los mandos aliados tomaron una determinación drástica. El 15 de febrero de 1944, oleadas de bombarderos descargaron más de 1,000 toneladas de explosivos sobre la cumbre, reduciendo 14 siglos de historia a una masa de piedra sobre piedra. Aquel día no murieron soldados enemigos dentro del recinto, sino cientos de civiles refugiados que creían que la santidad del lugar los protegería. El resultado estratégico fue catastrófico. Las ruinas se convirtieron en la posición defensiva perfecta para el ejército alemán, desencadenando 4 cruentas batallas que costaron más de 55,000 bajas aliadas. Cuando los monjes guiaron al Papa León XIV a través del archivo y la biblioteca, hasta la sala que conserva las fotografías y los documentos del bombardeo de 1944, el aire en el recinto cambió por completo. Allí, en un espacio que no celebra la gloria, sino que documenta la muerte, el pontífice se detuvo y guardó un absoluto silencio. Fue el instante exacto en que la historia oficial chocó de frente con la realidad física de la persona, porque los aviones que redujeron Montecassino a escombros eran aliados, pilotados en su gran mayoría por estadounidenses, y el hombre que permanecía inmóvil contemplando las heridas marcadas en la piedra era el primer papa nacido en esa misma nación. Sin discursos, sin comitivas defensivas y sin justificaciones geopolíticas, la presencia física del pontífice en esa sala planteaba una tensión casi insoportable: la confrontación directa de un hijo de la potencia agresora con la cicatriz que su propio país había dejado en la carne del cristianismo europeo. La imagen de un pontífice estadounidense detenido en silencio frente a las pruebas fotográficas de la destrucción provocada por sus propios compatriotas expone la grieta más profunda de esta jornada. No se trataba de un juicio abstracto ni de una lección de historia para un público
público distante, sino de un ajuste de cuentas interno con la naturaleza misma del poder militar y la certeza ideológica. En esa sala del Museo de la Abadía, donde la luz recae sobre las listas de bajas y los planos de la estructura destruida, la narrativa oficial de la necesidad estratégica se desmorona frente a la realidad del trauma consumado. Los informes militares de 1944 afirmaban que el bombardeo era un acto de protección indispensable, una medida desesperada para salvar vidas aliadas ante un enemigo atrincherado. Sin embargo, los documentos históricos preservados en el propio archivo monástico demuestran una verdad desgarradora. Las tropas alemanas no estaban dentro del monasterio. Los hombres que ordenaron la lluvia de hierro sobre la cumbre actuaron movidos por la prisa, el agotamiento y la fatiga de una guerra sangrienta, convencidos de que la silueta de piedra que dominaba el valle era una amenaza insostenible. Destruyeron el santuario por miedo y certeza precipitada, y con ese acto no solo masacraron a los cientos de civiles inocentes que se habían refugiado bajo los arcos de San Benito, sino que entregaron al enemigo la fortaleza perfecta entre los escombros. Esa tensión entre la certeza destructiva y la vulnerabilidad humana es el eje sobre el cual León XIV sostuvo su mirada. Para este papa, que ha dedicado su primer año de pontificado a advertir de forma insistente sobre los peligros de las nuevas tecnologías bélicas y el renacimiento de la fuerza bruta como solución a los conflictos globales, la visita a esta sala no fue una escala turística. Fue una inmersión en la tentación más antigua de la humanidad, la tentación de juzgar desde la distancia, de asumir que lo que se tiene enfrente es una amenaza y destruirlo antes de haberse detenido a mirar de cerca. La decisión de excluir de este momento a las cámaras de televisión y a las comitivas oficiales responde a una lógica implacable. En el momento en que se enciende un foco, el reconocimiento de la culpa y la contemplación de la herida se convierten en una representación teatral. León XIV no acudió a la montaña para actuar frente a una audiencia, sino para estar presente allí donde el daño fue infligido por las manos de su propia nación de origen. Tras este recorrido por la memoria de la devastación, el itinerario del pontífice descendió hacia el corazón espiritual del monasterio. Lejos de las salas de exposición y de los pasillos de la gran biblioteca, los monjes lo guiaron hacia la cripta situada bajo el altar mayor. Es un espacio sobrio, bajo y silencioso, donde reposan los restos de San Benito y de su hermana Escolástica, sepultados juntos bajo la masa de piedra de la montaña. Fue allí donde el Papa León XIV se arrodilló sobre el suelo frío. En la penumbra de la cripta, despojado de la pompa vaticana y de los atributos del protocolo diplomático, el pontífice no rezó por una paz abstracta ni pronunció frases grandilocuentes. Su oración se dirigió directamente a la realidad de un mundo que en este preciso instante se desangra en múltiples frentes. Su gesto buscó enlazar la memoria de las 55.000 bajas caídas en esas laderas con el sufrimiento de las víctimas anónimas de los conflictos contemporáneos. La elección de San Benito como interlocutor silencioso obedece a una razón precisa. Benito no fue un hombre de grandilocuencia política, sino el maestro de la cotidianeidad, la estabilidad y la escucha. El primer precepto de su regla exige inclinar el oído del corazón, una actitud radicalmente opuesta a la sordera de las maquinarias de guerra. Mientras el mundo exterior continúa levantando torres de datos, de fuerza y de soberbia, la imagen del pontífice arrodillado sobre las tumbas de 15 siglos de antigüedad plantea un desafío frontal a la lógica del sistema, la demostración de que las grandes estructuras de poder terminan desplomándose sobre sus propios cimientos, mientras que la entrega silenciosa y la reconstrucción paciente sobreviven a todas las bombas. Mientras la tarde avanzaba sobre la cumbre de Montecassino, la tensión contenida de aquella jornada secreta comenzó a proyectar sus líneas de fractura sobre el mapa político y eclesiástico. La presencia del Papa León XIV en la cripta y su contemplación del archivo del bombardeo no podían quedar suspendidas en el vacío. La lógica del sistema papal y de las potencias globales exige la proyección de fuerza, discursos calculados e intervenciones mediáticas de impacto. Sin embargo, la insistencia del pontífice en el ocultamiento y la sobriedad generaba un inquietante contraste frente a las estructuras oficiales. El contraste entre la torre y el altar se convirtió en la clave de lectura de todo su pontificado. Mientras los grandes centros de poder financiero y tecnológico compiten por erigir nuevas torres de Babel, prometiendo un progreso autosuficiente que prescinde de la fragilidad humana, el gesto silencioso de León XIV en el monasterio supuso un matiz absoluto a esa pretensión de grandeza. Frente a las élites económicas y las maquinarias militares que argumentan la necesidad de la fuerza y la optimización tecnológica, el pontífice opuso la paciencia de los monjes que en los siglos oscuros copiaron manuscritos a mano para mantener viva la luz de la civilización. La resistencia del entorno institucional ante este estilo de gobierno no se hizo esperar de forma abierta, sino a través del intento continuo de diluir la contundencia de sus gestos.
A lo largo de su primer año de gestión, sus encíclicas sobre la dignidad de la persona y sus advertencias contra el uso irreflexivo de la tecnología bélica fueron calificadas por sectores de poder como posturas ingenuas o alejadas del pragmatismo geopolítico. Las voces del sistema preferían discursos solemnes desde balcones vaticanos antes que la imagen de un pontífice viajando de incógnito a la isla de Lampedusa para rezar ante las tumbas de los migrantes ahogados, o adentrándose sin fotógrafos en el lugar donde las bombas de su propio país natal borraron del mapa 14 siglos de fe. Sin embargo, la firmeza del pontífice no se apoyaba en una estrategia de confrontación ruidosa, sino en el arraigo a la divisa grabada en las piedras de la propia abadía: Succisa virescit, cortado, vuelve a brotar. León XIV comprendió que la historia de la salvación y la supervivencia de la fe no dependen de la solidez aparente de los imperios, sino de la capacidad de resistencia del altar frente a la caída inevitable de las torres. Toda la arquitectura militar que rodeó a Montecassino en 1944, los miles de soldados británicos, estadounidenses, franceses, indios y neozelandeses caídos en sus laderas, así como las tropas polacas que finalmente coronaron la cumbre pagando un precio de sangre altísimo, demostraron que la violencia extrema solo produce ruina sobre ruina. En contraste, la decisión de reconstruir el monasterio piedra por piedra, tal como era y donde estaba, encarnó la certeza de que la última palabra no la tiene el fuego, sino la reconstrucción paciente. Al concluir su oración en la cripta y disponerse a abandonar la montaña para regresar a la invisibilidad de su agenda estival en Castel Gandolfo, la tensión psicológica alcanzó su punto culminante. El pontífice no dejó tras de sí un borrador de paz ni un manifiesto político para ser emitido en los telediarios de la noche. Dejó únicamente el testimonio de su presencia física en el lugar de la herida, una acción cuyo peso simbólico interpela directamente a una civilización que vuelve a caer en la tentación de resolver sus miedos mediante la destrucción. León XIV abandonó el recinto tal como había entrado, sin anuncios triunfales, llevando consigo el dolor de las ruinas y la convicción de que el verdadero cambio no se proclama desde el ruido de la plaza, sino en el silencio de la tumba abierta. El verdadero alcance de lo ocurrido aquella tarde en la cumbre no residió en un manifiesto estruendoso ni en una proclamación ante la multitud, sino en la contundencia irrevocable de un acto realizado en la más absoluta desnudez mediática. Al culminar su descenso a la cripta, León XIV llevó a cabo la acción central por la que había atravesado la montaña: ponerse de rodillas ante la tumba de un hombre muerto hace 15 siglos y concentrar todo el peso de su autoridad en una oración silenciosa por la paz. En ese preciso instante, dentro del espacio sobrio y recogido bajo el altar mayor, la atmósfera del recóndito recinto pareció densificarse. Los pocos monjes presentes, obligados al secreto durante horas, atestiguaron la paradoja más alta de todo el sistema eclesiástico y político contemporáneo. El hombre más observado de la tierra, el líder de más de 1.000 millones de creyentes, renunció deliberadamente a la plataforma del poder, a los micrófonos y a las salas de prensa, para someterse al rigor de la escucha pura. El impacto psicológico de esa escena radicó en el contraste entre el ruido del mundo exterior y el silencio absoluto del pontífice. Mientras las naciones del siglo XXI continúan fabricando nuevas certezas militares y construyendo sofisticadas torres de control tecnológico, León XIV se inclinó ante la tumba de Benito de Nurcia para recordar la primera palabra de su antigua regla: escucha, inclina el oído de tu corazón. El valor del gesto no radicó en la elocuencia de un texto redactado por diplomáticos, sino en la fuerza corpórea de la presencia. Al situar su propio cuerpo en el lugar exacto donde la violencia aliada y la resistencia bélica habían reducido la santidad a cenizas en 1944, el Papa estadounidense despojó al sistema de todas sus máscaras ceremoniales. La fachada oficial de las declaraciones sobre la paz se reveló insuficiente ante la gravedad de la herida real. La retórica de la seguridad estratégica quedó al desnudo frente a las 55.000 vidas sacrificadas en aquellas laderas y los cientos de civiles sepultados bajo las piedras. En ese instante de recogimiento, el pontífice demostró que la verdad no se sostiene mediante la representación pública ni la propaganda de la fuerza, sino mediante la capacidad de permanecer de pie ante el daño causado y asumir el dolor sin evasivas. La acción del Papa León XIV alteró de forma irreversible la lógica del juego institucional, al evidenciar que el verdadero liderazgo espiritual no compite con la soberbia del mundo moderno, sino que la desmiente desde abajo. La lección esculpida en la piedra de Montecassino, Succisa virescit, lo que ha sido cortado vuelve a brotar, cobró en sus manos un sentido inmediato para la experiencia humana viva. El sistema intenta convencer al individuo de que lo destruido queda acabado para siempre, que la fe perdida, la familia fracturada o la vida devastada por el dolor no pueden reconstruirse.
Pero la imagen del pontífice orando en la sombra de la tumba benedictina proclamó lo contrario, que por encima de la destrucción ordenada por la certeza humana, existe una raíz invisible que ni el fuego de las bombas ni la soberbia de los imperios pueden exterminar. Cuando León XIV se puso de pie, dio por concluida su visita y emprendió el viaje de regreso en silencio. No dejó tras de sí un espectáculo consumido por los medios, sino un testimonio grabado en la memoria del lugar. Había arrancado la máscara del poder ruidoso para devolver al centro de la historia la dignidad de lo humilde, demostrando que mientras las torres de la soberbia terminan convertidas en escombros, el altar del servicio y la oración paciente permanece indestructible a través de los siglos. El verdadero impacto de aquella jornada secreta no se midió en titulares inmediatos ni en boletines de última hora, sino en la resonancia silenciosa que dejó tras de sí al restablecerse la rutina en la cumbre. Cuando las 4 horas llegaron a su fin y el vehículo que transportaba a León XIV comenzó el descenso por la sinuosa carretera de la montaña, la orden de silencio que pesaba sobre los monjes expiró. Arriba, en los claustros y en las naves de la basílica, la vida cotidiana recobró su ritmo habitual, pero la realidad del espacio ya no era la misma. Los peregrinos que habían subido esa mañana inclinando la cabeza ante las velas, las familias con niños y los ancianos apoyados en los brazos de sus nietos continuaron recorriendo los pasillos de piedra sin sospechar jamás que, a escasos metros de su devoción ordinaria, el hombre más observado del planeta había caminado entre ellos como una presencia invisible. Para la comunidad monástica y para la memoria viva de Montecassino, la visita clandestina consolidó una transformación profunda en la comprensión de su propia misión. La abadía, reconstruida piedra por piedra tras el devastador invierno de 1944, bajo el principio de erigirla tal como era y donde estaba, dejó de ser únicamente un monumento histórico a las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial para reafirmarse como el testimonio vivo de una resistencia espiritual. Los monjes, custodiando los archivos que documentan tanto la gloria de la fundación benedictina como la tragedia del bombardeo aliado, comprendieron la naturaleza exacta del gesto de León XIV. El pontífice no acudió como un mandatario a certificar un protocolo, sino como un hombre que buscaba tocar con sus propias manos la cicatriz de la historia para extraer de ella una lección de esperanza. La lección del calendario eclesiástico otorgó a todo el acontecimiento su marco definitivo. La visita no ocurrió en una fecha azarosa, sino en el corazón del verano consagrado a la memoria de San Benito, el santo patrón de toda Europa. En el periodo en que la versión oficial del Vaticano presentaba al Papa descansando en la villa de Castel Gandolfo, apartado de las audiencias públicas, León XIV eligió convertir su tiempo de reposo en una peregrinación hacia la raíz de la civilización occidental. Su oración en la penumbra de la cripta, junto a los restos de Benito y Escolástica, no fue una huida de la realidad, sino un acto de inmersión en la fuente donde la oración y el trabajo, ora et labora, sostuvieron a un continente entero en sus momentos de mayor oscuridad. Al final, la narrativa regresa al individuo, a la escala humana concreta desde la cual comenzó la reconstrucción de la montaña hace 15 siglos. Frente a un mundo que se consume en la prisa, que edifica ruidosas torres de soberbia tecnológica y pretende resolver sus temores mediante la fuerza de las bombas, el viaje secreto del primer papa estadounidense a Montecassino permanece como un recordatorio sereno e inquebrantable. La historia demostró que los imperios caen, que las certezas militares se desmoronan en los valles y que las grandes estructuras de poder terminan convertidas en escombros. Pero la pequeña casa de oración levantada por un monje en la cumbre renace de sus propias cenizas una y otra vez. La divisa esculpida en la piedra de la abadía, Succisa Virecit, deja de ser una divisa antigua para convertirse en una certeza existencial. Aquello que ha sido cortado vuelve a brotar. No importa cuán profunda sea la ruina personal, cuán devastadora la pérdida o cuán oscura la noche que atraviese la historia humana, la última palabra no pertenece a la destrucción. Debajo de los escombros y más allá del alcance de la violencia, la raíz permanece viva en el altar, esperando pacientemente el momento de florecer de nuevo.